El cuarto ángel de Apocalipsis 18 descendió el 11 de septiembre de 2001. Bienvenidos. El contenido de este material se presenta como una simple investigación abierta. Siéntase libre de examinarlo todo y de retener lo bueno. Introducción. Este apartado se ha abierto para examinar la postura que sugiere que el ángel de Apocalipsis 18, ya se encuentra aquí y que empezó su obra a partir del 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas supuestamente profetizado por Ellen White. Esta interpretación es presentada por el ministerio de Jeff Pippenger, Future for America, junto con Marco Barrios, El Librito, y otros ministerios. Particularmente se han tenido dudas sobre varios puntos de sus análisis. Es por esto que sometemos a una investigación abierta, la aplicación que se le da al cuarto ángel. Para iniciar consideraremos la presentación de Noel del Rosal, un predicador perteneciente al ministerio de Pippenger. Él explica en la serie El patrón profético varios temas interesantes. En el video número 10 hace una mención particular sobre el evento del 11 de septiembre en relación a los escritos de Ellen White. En este análisis evaluaremos las citas que utiliza. Aunque la verdad del tema presenta supuestamente más testigos a favor de la postura, aparte de las citas de Ellen White. Como por ejemplo, la interpretación del tercer ay de la séptima trompeta, que ellos involucran con el Islam, el asunto de la ira de las naciones, los Estados Unidos en la profecía, etc. Pero dado que son muchos puntos abriremos la investigación analizando las citas. En el video a la 1 horas con 1 minuto y 13 segundos Noel menciona la siguiente cita. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogemos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El enemigo ha logrado pervertir la justicia y llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Isaías 59:14. Las grandes ciudades contienen multitudes indigentes, privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue, entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas ricamente amuebladas y en el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturbar la mente y degradar el alma. El clamor de las multitudes que mueren de inanición sube a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras piso, se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos,
Pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. Mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios, reputados incombustibles, y decían, están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar un edificio de la mina cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen, que aumentan constantemente. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Las Escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude sus grandes riquezas: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago, capítulo 5 3-6. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambios podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Recibieron advertencias celestiales, pero rehusaron escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11-13, análisis de la cita. Aquí podemos ver que Ellen White hace una mención de Nueva York, específicamente, a los edificios que se elevaban hasta el cielo, donde le fueron presentados en una noche, probablemente en una visión. Luego de esta escena se le presentó otra, en donde eran consumidos como brea y que las máquinas para apagar el incendio no podían hacer nada. Todo esto ocurría porque los edificios habían sido construidos sin haber tomado en cuenta al Señor y su ley. Ahora bien,
Siendo personas críticas debemos considerar si realmente esto era una profecía sobre el atentado terrorista de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 o no. En un principio fácilmente pareciera que sí. Sabemos que en esta fecha los dos grandes edificios de Nueva York fueron destruidos completamente, por medio de un ataque terrorista o en su defecto de otra forma como plantean las teorías especulativas, lo cual no es la base del tema. Pero, partiendo de este pequeño punto, consideremos lo siguiente. ¿Cuándo sucedería eso? ¿Qué sería destruido exactamente? ¿Cuántos? ¿Detalles de lo que sería destruido? ¿Quién lo destruiría? ¿Detalles de la destrucción? ¿Cuál es el contexto de la cita? ¿Cuál es el objeto de la cita? Respuesta 1. ¿Cuándo sucedería eso? La cita nos dice, el tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Esto quiere decir en el momento que termine la paciencia de Dios. Adicionalmente la cita dice, me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, lo será igualmente para destruir. Aquí podemos encontrar un error de imprenta otrora de la misma página de Louis Estate. En inglés, men will find that they han that been strong to save will be strong to destroy. Ver aquí esto dice, que el hombre encontrará que la mano que había sido poderosa para salvar, destruirá. Este pasaje nos revela cuando llegue el día del Señor. Entonces tenemos que el tiempo donde esto iba a ocurrir sería cuando la paciencia de Dios no podía tolerarlos más, o en otras palabras cuando llegue el día del Señor. Pudiéramos ser rígidos y decir que esto solamente se cumplirá cuando se acabe la gracia para todo el mundo y acontezca entonces el gran día del Señor. No estaría mal presentar una postura así. Pero seamos humildes, dejando a la posibilidad de la duda. Consideremos también que es posible que Dios proceda antes de tiempo a juzgar a alguna nación por haber sobrepasado los límites de la paciencia divina. Esto también es válido, porque ha pasado en otras oportunidades y no se trataba del cierre de la gracia. Esto se hizo en varios momentos para que los hombres pudieran arrepentirse de sus obras, o para eliminar el mal existente. Sin embargo, este otro extracto de la cita es demoledora para cualquier duda. No hay materiales capaces de preservar un edificio de la mina cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Aquí habla claramente que refiriéndose a los edificios serán destruidos cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar. Este tiempo no es cualquiera, es un único tiempo, y hace referencia al desconocimiento de sus leyes. No es el centro del tema, pero aquí podemos ver una cita que nos habla de cuándo es ese tiempo. La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se torne universal, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá sus sangres y no cubrirá más a sus muertos. The Review and Herald, 23 de abril de 1901. Maranatha, el Señor viene, página 270-271. Conclusión, el tiempo para la aplicación de esta visión es cuando se acabe la paciencia divina, haya llegado el día del Señor, el tiempo fijado por Dios para castigar. Respuesta 2. ¿Qué sería destruido exactamente? La cita dice, se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras piso, se elevaban hacia el cielo. Conclusión, los edificios que se elevaban hacia el cielo. Respuesta 3. ¿Cuántos? La cita dice, los edificios que, piso tras piso, se elevaban hacia el cielo. Conclusión, la cantidad expresada se refiere a una cifra indeterminada, pues no especifica un número en concreto. Sin embargo, al tratarse de una palabra en plural,
Edificios, puede referirse a un número de 2 o más edificios. Pero una cosa bien cierta es que no hace ninguna exclusión, permitiendo de esta forma afirmar que se trata de todos los edificios que se elevaban hacia el cielo. A menos que se pruebe lo contrario. Respuesta 4. ¿Detalles de lo que sería destruido? La cita dice, la gloria de sus propietarios y constructores, altos edificios, reputados incombustibles, perfectamente seguros, edificios magníficos, gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Conclusión, los edificios que serían destruidos representaban la gloria de sus propietarios, los cuales invirtieron su dinero en la edificación de edificios magníficos, altos, protegidos contra el fuego, y el dinero invertido se obtuvo ilícitamente abusando del pobre y dejando la ley de Dios. Podemos concluir que no se trata de un grupo en particular, sino que se trata de propietarios, empresarios que han hecho mucho dinero abusando del pobre. Respuesta 5. ¿Quién lo destruiría? La cita dice, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, lo será igualmente para destruir. Aquí podemos encontrar un error de imprenta otrora de la misma página de Luite Estate. En inglés, men will find that the hand that had been strong to save will be strong to destroy ver aquí. Traducción por Google, que el hombre encontrará que la mano que había sido poderosa para salvar, destruirá. En pocas palabras, Dios se encargará de destruirlos. Conclusión, Dios se encargaría de destruirlos, aunque puede hacerlo con su propio poder, o utilizando la naturaleza, o por manos humanas. No tenemos una respuesta clara de qué medio se valdría Dios para destruirlos. Pero una cosa es seguro: comprobarán que la mano de Dios es poderosa para destruir. Esto significa que esta destrucción debe hacer ver al mundo y a los mismos dueños que fue la mano de Dios que ha castigado sus malas obras. Respuesta 6. ¿Detalles de la destrucción? La cita dice, pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Podemos observar 3 características: fueron consumidos como brea, las bombas contra incendio no pudieron impedirlo y los bomberos no podían hacer funcionar las máquinas. Conclusión, estos 3 detalles, bien pudiera aplicarse a un evento futuro, o pasado como el atentado del 11 de septiembre de 2001. ¿Pero será esto así? Analizaremos el resultado al final. Respuesta 7. ¿Cuál es el contexto de la cita? ¿Cuál es el objeto de la cita? Si analizamos el comienzo de la cita, encontramos, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Podemos ver aquí que nos habla del retiro del Espíritu Santo, sobre los juicios y plagas que están cayendo, las calamidades de la tierra, que van anunciando acontecimientos de mayor gravedad. El párrafo anterior a la cita nos habla inclusive de los pobres. El clamor de las multitudes que mueren de inanición sube a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Analizando los párrafos después de la cita encontramos frases como: aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen, que aumentan constantemente. El siguiente párrafo cita a Santiago 5:2.36: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Podemos decir que el contexto general de la cita es describir el estado de las cosas actuales que se estaban presentando en el momento que ella escribía, cómo las condiciones iban empeorándose, cómo el Espíritu de Dios se estaba ya retirando, que los gobernantes no pueden solucionar los problemas, que multitudes están muriendo por falta de alimento, el enriquecimiento de los empresarios, etc.
Se estaba narrando las condiciones de aquel momento, probablemente se acercaba el tiempo para que el pueblo de Dios en ese entonces estuviera listo para la traslación. Por lo cual podemos decir que la hermana White quería con este texto poner los ojos de las personas de su tiempo hacia los eventos proféticos que estaban sucediendo al frente de sus ojos. Entre su exposición la hermana White decidió revelar en este momento un evento futuro para llamar la atención de los lectores de una manera más impresionante de lo que acontecería. Su revelación consistía que aún los mismos edificios de New York que con tanta suma de dinero fueron elaborados, a prueba de destrucción, con la máxima seguridad que el hombre haya podido crear, serían destruidos por Dios, en el momento que procediera a castigar. El objeto por tanto es entender que nadie podrá escapar del poder de Dios, que no podemos confiar en las cosas del mundo, sino que debemos hacer de Dios nuestro refugio, que el fin se viene aproximando, que vienen juicios más fuertes a medida que el tiempo se acerca. Debemos limpiar nuestras vidas para no ser hallados faltos. Se trata de una advertencia para el mismo pueblo de Dios, como para el mundo. Análisis de los resultados. La cita señala un tiempo en específico en el cual se llevaría a cabo lo narrado. Ese tiempo es llamado el tiempo fijado por Dios para castigar, el día del Señor, cuando se sobrepase la paciencia de Dios. Este tiempo no representa un juicio previo antes de la ira de Dios, no se le indica como una señal de advertencia para el mundo y tampoco se exige la observación de este evento como algo que debemos estar atentos, sino más bien se trata de una prueba contundente para los pecadores de que Dios hace justicia y una advertencia para todos aquellos que siguen viviendo para sí mismos. Por lo tanto, dadas estas razones, desde el punto de la aplicación del tiempo no se le puede aplicar para el 11 de septiembre de 2001. De las respuestas 2 y 3 podemos observar que se tratan de edificios que se elevan hasta el cielo y que su cantidad al no ser un número en concreto y de tratarse de edificios en plural, se refiere a una gran cantidad, incluyendo la posibilidad de que se trate de todos los edificios que presentan esta condición. Esto pudiera aplicarse a las Torres Gemelas. De hecho, según la información en Internet, en total, en Manhattan 25 edificios sufrieron daños y 7 edificios del complejo de negocios del World Trade Center fueron arrasados. Wikipedia, al tratarse de destrucciones de edificios altos y tan importantes, pudiera considerarse como el cumplimiento, sin embargo no es algo concluyente, porque bien puede aplicarse a otro evento diferente, incluyendo cuando Dios castigue a las naciones, lo cual concordaría con la aplicación del tiempo correspondiente. Es importante sincronizar todas las características y detalles de lo que fue escrito para poder ser concluyentes. De las respuestas 4 y 5 sabemos que se tratan de edificios que son la inversión de accionistas o grandes empresarios y que serán destruidos por la mano de Dios. Entre la descripción se habla de que son incombustibles, totalmente seguros. Esta descripción bien puede aplicarse al World Trade Center, ya que se trataba del centro de comercio mundial, que contaba con una protección contra incendios, ya que fue construido con materiales que evitarían el fuego. El diseño del marco de tubo, que utilizaba un centro de acero y columnas perimetrales recubiertas con un material resistente al fuego, creó una estructura relativamente liviana, que se balancearía más en respuesta al viento que estructuras tradicionales, como las del edificio Empire State, que para protegerse del fuego cuentan con una mampostería gruesa y pesada, con elementos estructurales de acero. Wikipedia, por lo cual aquí tenemos un par de características que son perfectamente atribuibles a la propuesta del 11 de septiembre de 2001, dado que reunir ambas características para un mismo hecho pareciera imposible encontrarlo, y ciertamente lo es para una persona cualquiera, incluso para esta investigación. Sin embargo, si no fuera por la gracia de Dios jamás se hubiera encontrado esta cita que ayudó a comprender mejor el asunto. Hace años esta escena pasó frente a mí como una representación de lo que sucedería en el futuro. También vi que los edificios costosos en las ciudades, supuestamente a prueba de fuego, serían consumidos por el fuego. El incendio que recientemente barrió Paterson, Nueva York, y los incendios que han ocurrido en otros lugares, son un cumplimiento, en parte, de la advertencia.
Sin embargo, Dios no ha ejecutado su ira sin piedad. Su mano todavía está estirada. Su mensaje debe ser dado en Greater New York. Debe mostrarse a las personas cómo es posible que Dios, mediante el toque de su mano, destruya la propiedad que han reunido en contra del último gran día. Carta 43.902, traducido por Google. Esta cita es muy impactante. Primero la hermana White nos habla de que hace años pasó una escena delante de ella, está haciendo recuerdo de la visión sobre los edificios costosos en las ciudades, que eran a prueba de fuego y que fueron consumidos, es decir, está hablando de la cita que estamos analizando. Aquí hay un dato importante. Nuestra cita de análisis se encuentra en Testimonios para la Iglesia tomo 9, pero no indica la fecha de la publicación. Aparte de esto, investigando sobre ella uno puede observar que es bastante larga pero no está completa, y en la búsqueda del texto completo no se encontró, al parecer no se encuentra disponible todavía. Todas las búsquedas llevan a Testimonios para la Iglesia tomo 9, o los otros libros que la contienen, la toman citando Testimonios para la Iglesia tomo 9. Sin embargo, esta carta de 1902 nos dice que hace años pasó la escena delante de ella. Esto nos permite tener una idea de que por lo menos de 1900 hacia atrás debió haberla tenido, así podemos estimar de cuándo fue escrito la cita. Continuando entonces, vemos que ocurrió por aquel tiempo de 1902 un incendio en Nueva York, y que hubo otros incendios en otros lugares, y dice, y los incendios que han ocurrido en otros lugares, son un cumplimiento, en parte, de la advertencia. Aquí está haciendo una conexión de estos incendios con nuestra cita de análisis como bien explicamos hace poco, que por cierto la llama y la califica de la advertencia dando a entender que es algo que va a pasar en el futuro como resultado de la desobediencia, tal como menciona en la visión. Esto permite inferir que no se trata de una señal para el pueblo de Dios con la finalidad de reafirmar el mensaje, o para retener el poder del Islam o la ira de las naciones. Se trata de algo distinto. Ahora bien, juntamente con esto, ella dice, son un cumplimiento, en parte, de la advertencia, nos está diciendo que los incendios que ocurrieron en Nueva York, el incendio que recientemente barrió Paterson, Nueva York, son una parte del cumplimiento de la visión que tuvo. Agrega sin embargo, Dios no ha ejecutado su ira sin piedad. Su mano todavía está estirada. Podemos observar con esto una prueba más de que la visión en general es una advertencia, que no se ejecutará en uno de los juicios de Dios antes que se cierre la gracia completamente, sino que será cuando Dios se disponga a castigar sin nada de misericordia. En otras palabras, el cumplimiento total de su visión no será completo hasta que Dios ejecute su ira sin piedad, por lo tanto esto concuerda con lo que venimos exponiendo. Nadie mejor que Dios, para que por medio de sus siervos los profetas anuncien la profecía y anuncien cuando ésta sea cumplido. Esto es algo que debemos tener en cuenta siempre al estudiar profecía. Porque la gran mayoría cuenta con esto. Continuando con el análisis, vale la pena colocarlo aquí. Las Torres Gemelas fueron inauguradas el 4 de abril de 1973. Wikipedia no existían en tiempos de la hermana White. Así que cuando vemos esto podemos notar que ya existían para 1902 en Nueva York, edificios que cumplían con la descripción anunciada. Esto es también importante para entender la cita de notas bibliográficas de Ellen White, página 451. Adicionalmente, también hay que considerar que era posible aún para la Iglesia arrepentirse de sus faltas y que de llevarse a cabo, pudiera haber desencadenado la venida del Señor. Consideramos que aún estaba a tiempo. 1902, una prueba para ello pudiera ser la cita escrita el 5 de enero de 1903 titulada Lo que pudo haber sido, famosa por el video que sacó la Iglesia representando la visión. Esto lo encontrarán en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 111. Por esta razón la característica de a prueba a fuego y edificios de grandes empresarios no es exclusiva y distintiva para las Torres Gemelas. Consecuentemente se rechaza aún más esta opción porque se habla ya de un cumplimiento parcial, y que el cumplimiento total sería cuando sea ejecutada la ira de Dios sin misericordia.
Además podemos reafirmar de manera categórica que esta visión no tiene para nada que ver y en lo más mínimo absoluto posible con un evento a futuro que tendríamos que estar esperando su cumplimiento. Estas no fueron nunca las palabras pronunciadas, nunca fue esta la intención, el motivo por el cual fue escrito. Vemos claramente en la carta de 1902 que el propósito es hacerle ver a la gente el peligro que corren sus vidas ante la eminente venida de la ira de Dios que estaba próxima a ejecutarse. Puede leer la carta completa por usted mismo. Si puede encontrar algo que se oponga a lo que se menciona aquí, infórmelo. De la respuesta 6 y 7 encontramos varias cosas interesantes. Tenemos el detalle sobre que eran consumidos como brea, es decir, como petróleo, una característica interesante. Comentar sobre ella sería entrar en especulación. Podemos pensar que ardían como antorchas de fuego, o que se derritieron por efecto del poder de Dios, que agarraron fuego como si se tratase de brea, etc. Hay muchas posibilidades que no nos permite identificar con exactitud a qué se refiere, por lo cual podemos considerar un elemento atribuible a las Torres Gemelas, como a cualquier otro evento donde se desplomen edificios empresariales por fuego completamente. Adicionalmente se menciona que las bombas de agua no pudieron impedirlo y que los camiones de bomberos no podían usar sus máquinas. Aquí también habría que analizar qué significa cada cosa porque se puede interpretar de diferentes formas. Las bombas de agua pueden ser las tomas de agua para conectar las mangueras contra incendio, o pudieran ser algún sistema contra fuego dentro del edificio, o cualquier otra posibilidad que se pudiera pensar con esa definición. Igualmente pasa cuando se dice que los camiones de los bomberos no podían usar sus máquinas. Puede ser que los camiones se dañaron y no echaban agua, que la potencia del chorro no alcanzaba a las partes elevadas, obviamente edificios hasta el cielo, que había tales condiciones que no podía llegar los camiones de bomberos a la zona, etc. Tratar de usar estas descripciones es algo complejo, se necesitaría más detalle para poder decir con total exactitud de qué se trataba. Por lo cual podemos decir que no es posible sacar una conclusión totalmente concluyente y veraz con esto. Aparte, cuando analizamos el contexto y el objetivo, como ya hemos dicho anteriormente, es bastante claro. Se trata de un escrito con el cual impresionar a las personas de los juicios de Dios que se estaban ejecutando en aquel entonces. Se necesita estudiar aquellos años para poder apreciar bien lo que estaba sucediendo. Eran tiempos donde ocurrieron muchos desastres y la hermana White quería llamar la atención de los creyentes sobre la proximidad de aquellos juicios y de la importancia de llevar el mensaje dentro de las grandes ciudades. Este fue el objeto real de la cita. Conclusión final. Por todo lo analizado anteriormente podemos decir que la postura que propone que el cumplimiento de la visión mencionada en la cita fue el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, es un error. No se presenta evidencia suficiente, que demuestre su veracidad. Los argumentos que se oponen se resumen, en que la cita define un tiempo en específico para el cumplimiento del evento, el cual no se cumple para el 11 de septiembre de 2001. Las descripciones de a prueba de fuego no son atribuibles exclusivamente para las Torres Gemelas dado que ya existían en aquel entonces antes de su construcción edificios a pruebas de fuego en Nueva York. Las descripciones de su destrucción y la ineficacia de los bomberos no permiten esclarecer de manera concreta, puntual y a prueba de errores, qué cosa realmente pasarían, dado que pueden resultar suposiciones variadas cuando se intentan interpretar. Ya habían ocurrido incendios que demostraban el cumplimiento parcial de la visión, y por último que las Torres Gemelas no existían para aquel entonces. Fueron hechas en 1973, y era posible todavía que la Iglesia se arrepintiese y se desarrollase los eventos finales, alrededor de los años 1900 en adelante. Falta de evidencia explícita que anuncie claramente que el evento señalaba el cumplimiento de Apocalipsis 18, por lo menos en la cita que estamos analizando. Por tanto, la cita profetiza realmente la destrucción de los grandes edificios de Nueva York cuando la ira de Dios se desate, porque la paciencia de Dios se habrá terminado y se habrá desencadenado el día del Señor.
El propósito de la cita era advertir al pueblo de Dios de los eventos que estaban sucediendo y de la responsabilidad de comunicarlo a las personas que aún se encontraban en el mundo. Adicionalmente a todo esto, Noel del Rosal hace una mención de que existe una conexión entre la visión de la cita con los versículos finales de Daniel 11. Esto es interesante, porque si es cierto, se menciona en la cita un comentario sobre el libro de Daniel. Dice, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. Y la misma cita aclara la idea que desea resaltar la hermana White. Ella dice muy pronto se cumplirán las escenas de angustia, descritas por el profeta. Nuevamente se trata del objetivo, el contexto de la cita que analizamos, advertir a las personas de las calamidades que estaban por sobrevenir, esto es, en otras palabras advertir de la angustia que vendría a la tierra. Está llamando la atención de que Daniel 11 versos finales está casi completamente cumplida y que dentro de muy poco, vendrá el tiempo de angustia cual nunca había venido sobre la tierra. Aquí no está diciendo que la visión que había recibido se trataba de un evento que ocurriría en el futuro, y que estaría estrechamente ligada con el cumplimiento de Daniel 11 versos finales, para nada, la hermana White no tuvo esa intención, no era un mensaje oculto, Dios no oculta las verdades que son importantes para su pueblo, Él cuando anuncia algo, lo hace claramente, con voz de trompeta, dando sonido certero, no en silencio, en oscuridad, que ninguno de sus hijos se entere. Si el propósito era anunciar un evento a futuro, con todo lujo de detalles hubiera descrito el evento del 11 de septiembre, dando mejores descripciones, mucho más concluyentes, para que quedase fuera de toda duda, por ejemplo, algo como la ley dominical. Bien, el Señor profetizó este evento y lo hizo público entre su pueblo. Difícilmente un adventista puede decir que jamás en su vida escuchó algo al respecto. Tenemos bastante información sobre este evento y nadie podrá decir que no fue advertido. Pero pensar que el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 18, un hecho tan trascendental en la historia del mundo, el anhelo más esperado dentro del pueblo de Dios para el derramamiento del Espíritu Santo, y estuvo todo este tiempo escondido en unas pocas citas de la hermana White, es un total absurdo. Anexos. Aquí se agregan varias citas donde la hermana White hace varias advertencias usando los detalles más relevantes de la cita que analizamos, como por ejemplo, grandes edificios y a prueba de fuego. Podemos reafirmar con ellas que el objetivo era advertir sobre la proximidad de los juicios de Dios sobre la tierra. Anexo 1. El Señor puede, en un momento, borrar de la existencia toda la escena de la naturaleza. Las casas construidas y supuestas por la habilidad del hombre para ser indestructible, a prueba de fuego, toca con su fuego y consumen lejos. Nada puede detener el progreso de su fuego. Él quita los montes, y no lo saben, Él los trastorna en su ira. Él manda al sol, y no se levanta, y arrasa las estrellas. Él quita la tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan. Las columnas del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión. Las montañas tiemblan ante él, y las colinas se derriten, y la tierra se quema en su presencia. Los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y él considera todas sus salidas. Los ojos del Señor están en todo lugar. Él mira hacia los extremos de la tierra, y mira hacia todo el cielo. MS 108, 1893, traducida por Google. Anexo 2. Estamos al borde del mundo eterno. Algunos pueden decir, ¿cómo sabes esto, hermana White? Lo sé por los juicios de Dios que están en la tierra. Estos juicios se dan para que los hombres y las mujeres recuperen el sentido. Dios tiene un propósito en todo lo que permite que tenga lugar en nuestro mundo, y desea que tengamos una mente tan espiritual que percibamos su trabajo en los acontecimientos inusuales que ocurren casi a diario. Ya sus juicios han comenzado a caer sobre los habitantes de la tierra. Puede tocar los edificios más grandes llamados a prueba de fuego, y en 2 o 3 horas son como la nada quemada al suelo.
Tenemos ante nosotros un gran trabajo, el trabajo final de dar el último mensaje de advertencia a un mundo pecaminoso. Pero, ¿qué hemos hecho en el mundo? Mira, te lo ruego, en los muchos lugares que nunca han sido ingresados. Contempla el campo del sur con sus millones y millones de almas. ¿Quién está interesado en su salvación? Mira los grandes edificios que se han acumulado en algunos lugares. Sea testigo de lo que se ve en Battle Creek y en algunos otros centros de nuestro trabajo. Considere la cantidad de tiempo, el esfuerzo, los medios, que se han gastado en hacer una gran actuación en algunos lugares. Miren a nuestros hermanos y hermanas caminando sobre el mismo terreno, mientras que a su alrededor se encuentra un mundo descuidado, que yace en la maldad y la corrupción, un mundo aún no advertido. Para mí, esta es una imagen horrible. MS 96, 1902, traducida por Google. Anexo 3. El espíritu de restricción de Dios está siendo retirado del mundo. Huracanes, tormentas, tempestades, desastres por mar y por tierra, se suceden en rápida sucesión. Los signos que se expresan a nuestro alrededor, que nos hablan del acercamiento cercano del Hijo de Dios, se atribuyen a otra cosa que no sea la verdadera causa. Los hombres no pueden discernir al ángel centinela que retiene los 4 vientos, que no deben soplar hasta que los siervos de Dios sean sellados, pero cuando Dios le pida a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha tan contundente como ninguna pluma puede imaginar. El tiempo está justo sobre nosotros cuando habrá tristeza en el mundo que ningún bálsamo humano puede sanar. Incluso antes de que la última gran destrucción caiga sobre el mundo, los aduladores monumentos de la grandeza del hombre se derrumbaron en el polvo. Los juicios retributivos de Dios caerán sobre aquellos que, frente a la gran luz, continuaron en el pecado. Edificios costosos, que se supone que son a prueba de fuego, se erigen pero a medida que Sodoma perecía en las llamas de la venganza de Dios, estas soberbias estructuras se convertirían en cenizas. He visto naves que cuestan inmensas sumas de dinero que luchan con el poderoso océano, tratando de pelear las olas furiosas. Pero con todos sus tesoros de oro y plata, y con toda su carga humana, se hundieron en una tumba acuosa. El orgullo del hombre será enterrado con los tesoros que ha acumulado por fraude. Dios vengará a las viudas y a los huérfanos que con hambre y desnudez le han clamado por alivio de la opresión. Las palabras de Apocalipsis 18 se cumplirán. Juan escribe, oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Recompénsala tal como ella te recompensó, y dobla a su doble según sus obras, en el cáliz que ella ha llenado, llénale el doble. Cuanto ella se ha glorificado a sí misma, y ha vivido deliciosamente, tanto tormento y tristeza la han dado, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré tristeza. Por eso vendrán sus plagas en un día, muerte, llanto y hambre, y ella será completamente quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio, y se los llevaron a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a través de ellos, y he aquí, los destruiré con la tierra. The Signs of the Times October 9, 1901, traducida por Google. Anexo 4. De camino a casa desde Mountain View, pasamos por San Francisco y durante 1 hora y media vimos la destrucción provocada en esa gran ciudad. Los edificios que supuestamente eran una prueba contra el desastre yacen en ruinas. En algunos casos,
Los edificios estaban parcialmente hundidos en el suelo. La ciudad presenta una imagen terrible de la ineficacia del ingenio humano para enmercar estructuras ignífugas y a prueba de terremotos. San Francisco ha sido reducido, pero otras ciudades aún permanecen en pie. La misericordia de Dios se muestra por su paciencia larga. Está retrasando sus juicios, esperando que el mensaje de advertencia suene a todos. Hay muchos que aún no han escuchado las verdades de prueba para este momento. El último llamado de misericordia debe darse más completamente a nuestro mundo. La palabra de Dios retrata la maldad y la corrupción que existirán en el mundo en los últimos días. Cuando vemos el cumplimiento de la profecía, nuestra fe en el triunfo final del reino de Cristo debe aumentarse. Deberíamos avanzar con coraje para hacer nuestro trabajo designado. MS 47, 1906, traducido por Google. Pueden leer más sobre este caso en la The Review Annual 24 de mayo 1906. Se recomienda ya que habla del caso del terremoto de 1906 de San Francisco y cómo la hermana White tenía sueños sobre la proximidad de los juicios de Dios sobre las grandes ciudades. Anexo 5. No hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó algunos avisos sorprendentes sobre la destrucción de esa ciudad. Escribí inmediatamente a los encargados del trabajo allí, diciendo que no era prudente publicar dichos avisos, que así podría despertarse una excitación que daría lugar a un movimiento fanático, dañando la causa de Dios. Es suficiente presentar la verdad de la palabra de Dios a la gente. Los avisos alarmantes son perjudiciales para el progreso del trabajo. En fecha del 9 de agosto de 1903, escribí más sobre este sensacional informe. ¿Cómo llega la palabra de que he declarado que Nueva York será barrida por un maremoto? Esto nunca lo dije. He dicho, mientras miraba los grandes edificios que subían allí, historia tras historia, qué terribles escenas tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces las palabras de Apocalipsis 18. 1:3 se cumplirá. El total del capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que vendrá en la tierra. Pero no tengo luz en particular con respecto a lo que sucederá en Nueva York, solo que sé que algún día los grandes edificios serán arrojados por el vuelco y el derrumbe del poder de Dios. Por la luz que se me dio, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poderoso poder, y estas enormes estructuras caerán. Se verán escenas cuyo temor no podemos imaginar. Pero he enviado advertencias a los hermanos que trabajan en Nueva York, diciendo que estos avisos llameantes y terroríficos no deberían publicarse. Cuando mis hermanos llegan al extremo, reacciona sobre mí, y tengo que soportar el reproche de haber sido llamado un falso profeta. Los ángeles destructores están hoy ejecutando su comisión. La muerte vendrá en todos los lugares. Es por eso que estoy tan ansioso de que nuestras ciudades sean advertidas. Hay un trabajo por hacer en las ciudades que aún no se ha hecho. La bendición de Dios se basa en los trabajadores que advierten a aquellos que no están preparados para conocerlo. Ahora es nuestro momento de trabajar. Review Annual 05 julio 1906, traducido por Google, la cursiva se encuentra en el original. Anexo 6. Hace años esta escena pasó frente a mí como una representación de lo que sucedería en el futuro. También vi que los edificios costosos en las ciudades, supuestamente a prueba de fuego, serían consumidos por el fuego. El incendio que recientemente barrió Paterson, Nueva York, y los incendios que han ocurrido en otros lugares, son un cumplimiento, en parte, de la advertencia. Sin embargo, Dios no ha ejecutado su ira sin piedad. Su mano todavía está estirada. Su mensaje debe ser dado en Greater New York. Debe mostrarse a las personas cómo es posible que Dios, mediante el toque de su mano, destruya la propiedad que han reunido en contra del último gran día. Un poco más de tiempo se oirá la voz de misericordia, un poco más de tiempo se dará la amable invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. LT 43-1902, traducida por Google. Fin del análisis de la primera cita.
Ver continuación en el próximo video.